Bien, seguimos. Ahora toca la segunda charla de la tarde con Olatz Pereda, Miss Claysi, es que siempre te llamo Miss Claysi. Sí. Con la presentación Arcillas locales realmente de Castilla y León, ¿verdad? Nuevas posibilidades matéricas. Te dejo la charla para ti, por favor. Gracias. Nada, hasta luego. Bueno, pues como ha dicho Verónica, yo soy Olatz. Y bueno, primero, pues eso, voy a hablar sobre las arcillas locales y sus nuevas posibilidades matéricas. Después ya, el de Castilla y León, primero os voy a poner un poco en contexto. Me presento, bueno, yo soy ceramista, soy diseñadora y soy investigadora de nuevos materiales. Hace poco más de un año pues, fundé Miss Claysi, que es un estudio pues, de biomateriales de arcilla y que tiene como lema convirtiendo arcilla en cualquier cosa que puedas o no imaginar. Entonces, os voy a explicar un poco cómo trabajo en Miss Claysi. La misión de Miss Claysi es convertir arcilla en cualquier cosa que puedas o no imaginar, porque más allá de la cerámica, la arcilla también podría ser algo que podríamos usar o incluso vestir. Busco poner en valor las arcillas locales que podemos encontrar en cualquier parte a nuestro alrededor para poder crear la biblioteca de biomateriales basados en arcillas locales pues, más variada que haya. Porque en realidad, allá donde vayamos siempre hay arcilla bajo nuestros pies. Bueno, los valores son estos, es la pasión, pues porque lo que hago me gusta mucho, la disciplina, porque soy muy rigurosa en los métodos con los que trabajo, la claridad, porque siempre comunico de una forma transparente cómo hago las cosas, y la sostenibilidad, porque bueno, ahora os lo voy a explicar y lo vais a entender mejor. Esto es un biomaterial de arcilla local. Pues como podéis ver, parece un textil, es flexible, no es un textil, es un biomaterial y en concreto pues tiene arcillas locales. Os quiero poner esta foto para que veáis un poquito pues, el aspecto que puede tener. Pero bueno, para los que no sepáis lo que son los biomateriales tienen como premisa tres partes, ¿no? Una es que es todo bio, es biobasado, o sea, los ingredientes que componen los biomateriales vienen de cosas naturales, que pueden ser gelatina, agar, son biopolímeros. Y luego pues otros componentes, que ya luego os comentaré. Son biocompostables, eso significa que en la naturaleza pues, llegan a compostarse y entonces no dañan, sino que además alimentan al medio ambiente. Y también son biodegradables, bueno, biodegradables y biocompostables. Entonces se degradan de forma natural en la naturaleza. Los biomateriales de arcilla, que son los que hago yo, tienen un ciclo de vida circular, porque primero bueno, se recolecta la arcilla, después yo la proceso con el método tradicional y después testo las propiedades que puede tener esa arcilla y de qué forma yo puedo hacer materiales con ella. Después creo los biomateriales y bueno, pues entonces los testo, decido para qué me sirven o de qué forma los puedo utilizar. Puedo crearlos o usarlos para proyectos o pueden ser para productos y después de su uso, al final de su ciclo de vida, se pueden degradar en la naturaleza y vuelven otra vez a la tierra de donde vinieron. Siempre empiezo, aunque luego voy a hablar de otras arcillas, siempre empiezo con esta, que es la primera. La nomenclatura que utilizo es MC de Miss Claysi, en este caso AL01 porque es de mi pueblo. Bueno, yo vengo del País Vasco, entonces es Alonsotegi, es la primera arcilla que cogí para Miss Claysi y siempre comparto las coordenadas geográficas para que se vea, porque para mí es muy importante la claridad y la trazabilidad de lo que hago. Esto es una ficha del barro que habéis visto. Siempre pongo la foto, como digo, las coordenadas. Si leéis ese QR os va a llevar a la ubicación en el mapa donde yo cogí la arcilla. Me gusta coger la ubicación para saber de dónde la he cogido y dónde no voy a volver a coger arcilla. Porque yo solamente trabajo con entre 1 y 3 kilos de arcilla. No me gusta explotar los espacios, pienso mucho en la biodiversidad. Entonces lo guardo eso, pues para compartirlo y también para decir aquí ya cogí, aquí no voy a volver. Y como digo, pues 3 kilos es una edición limitada. Para mí el barro es como un tesoro. Yo lo fotografío como si fuese una joya, lo meto en mi caja de luz. Además hay muchas connotaciones un poco feas acerca del barro, pues que es sucio, que es en cuanto al diseño.
como digo, yo intento transmitirlo de una forma limpia o lo más claro que puedo para que llegue de una forma más amable a quien lo pueda ver. Bueno, esta parte visual de los 4 colores es porque cuando tú coges la arcilla, a veces tiene más de un color. Entonces me ha pasado muchas veces que cuando la cojo tiene muchos colores y digo, ¿cuál me tocará? Y resulta que el que luego predomina no es el que a mí igual más me gustaría, pero bueno, no me importa, es una sorpresa. Entonces yo siempre pongo, para visualmente, que para mí sea fácil, poner 4 y cuando lo comunico también la gente lo aprecia de otra forma y después, una vez procesado, la arcilla queda de un solo color. En este caso, ese que veis ahí. Después con esta arcilla, como digo, esta es MCAL01. Yo creo biomateriales. Los biomateriales, en este caso concreto, son bioplásticos, pero como son algo bastante novedoso, intentamos catalogarlos de una forma, mirando un poco por el imaginario colectivo. Por ejemplo, los 2 primeros que veis los catalogaríamos como biocueros. No es un cuero, pero al imaginario o la gente podría reconocerlo como si fuese al tacto pues parecido a un cuero. No se trabaja igual, pero es una forma fácil de hablar de cosas que todavía están en proceso de ser algo que, pues eso, no tiene un nombre como tal. El cuero es un material se usa tanto y es muy tradicional. Estos materiales son nuevos, entonces tiene que haber una forma fácil de poder explicar lo que estamos haciendo a aquellos que todavía no están tan metidos como nosotros. Por ejemplo, el último que veis es más transparente, bueno, es translúcido, es una biosilicona, que no es silicona, pero podría tocarse y parecerse a una silicona. Y después, bueno, os voy a poner un ejemplo de qué cosas se pueden hacer con estos biomateriales. Este proyecto, lo Yonchi, lo expuse en la Dutch Design Week, en la Semana del Diseño de Holanda en 2023, o sea, el año pasado. Es un juego de palabras en euskera que significa loi es barro y onchi es recipiente o contenedor. Entonces, yo hice estos saquitos. Estos están hechos con pues, uno de mis biomateriales. Son lo suficientemente flexibles como para que permitan ser plegados. El diseño está hecho en una sola, es un patrón de una pieza que luego se pliega sobre sí mismo. No, como veis, es lo suficientemente fuerte como para no rajarse, plegarse y además se soporta sobre sí mismo. Como digo, no es cuero, pero por ejemplo tiene remaches como si fuesen los de cuero. Entonces no se trabaja igual, pero podría imitar de alguna forma a lo que es el cuero. Y ahora ya, esto sí, estas son las arcillas locales de la Comunidad de Castilla y León y sus nuevas posibilidades matéricas. Entonces, he trabajado con estas 4 arcillas que recogí con mi pareja hace poco y que os las quería enseñar. Es un proyecto que estoy empezando ahora, por eso se llaman MCACL01, 02, 03 y 04. Tengo alguna más, pero de momento me dio tiempo a trabajar con estas y he creado biomateriales a partir de estas. Como podéis ver, estas parecen el mismo color, pero no es. Esas 3 parecen rojas, pero en realidad la primera es más marrón. Y la última es blanca, para mi sorpresa, porque de donde yo vengo las arcillas son color ocre y aquí casi todas me las esperaba más rojas. Pero bueno, ya veis que la última es blanca, o más o menos. Estas son las fichas con la ubicación de la arcilla donde la cogimos. Eso, pues a mí siempre me gusta fotografiarla para ver cómo era cuando la cogí. Primero, de dónde la cogí, cómo era cuando la cogí y cómo queda cuando la proceso. Voy a ir un poco rápido en estas porque bueno, es la ficha, podéis ver la ubicación, pero luego lo más interesante para mí son los biomateriales. Esta es la ACL01, esta es la ACL02. Que eso se ve diferente, pero la otra era un poco marrón y esta es más roja. Y como veis, pues bueno, las coordenadas pues son diferentes. Lo bonito de la arcilla es que aunque la cojas cerca una de otra, es diferente. Tiene otro tono, eso es una cosa que a mí me gusta mucho. Esta es la tercera.
y esta es la cuarta, que es la blanca. Esta, por ejemplo, yo cuando voy y busco, yo no elijo la mejor arcilla, no busco que tenga un porcentaje de arcilla enorme. Yo cojo, la veo y digo, esto tiene arcilla, me gusta el color, voy a coger, aunque yo vea que tiene mucha arena. Por ejemplo, alguna la coges y se cae a cachos porque tiene mucho porcentaje de arena. A mí no me importa. Yo cojo 3 kilos y cuando la proceso y la limpio, todo lo que no es barro, pues era otro material y entonces me quedo con el porcentaje de arcilla real de esos 3 kilos. Y estos son los biomateriales que he hecho con estas 4 arcillas. En realidad he hecho 10, ahora vais a ver otros más. Aquí hay 5. Como veis, mira, van un poco así en orden. Este es con la primera, con la segunda, con la tercera, con la cuarta y luego vuelve a la primera otra vez. Ahí podéis ver un poco la diferencia de color. La primera, que parecía roja, es marrón. La segunda es un rojo y la otra es un rojo similar. Pero la última, que era más blanca, resulta que al final es otro color. Porque cuando pasa a ser biomaterial, de repente, pues eso, cambian los colores. A mí eso es una cosa que también me parece muy curiosa y que es pues parte de lo que es la receta, los ingredientes y después qué arcilla utilices. Y bueno, y la última vuelve a ser el primero, para que veáis el cambio de una receta a otra. La primera que veis y la de en medio son la misma, pero se ve otro color también y la receta es completamente diferente. Y estas son los otros. Entonces, pues aquí ya hay algunos, unos son flexibles y estos son más rígidos, excepto el último, bueno, el que veis ahí que pone ACL04, 167, ese es también flexible, los demás son rígidos. Y el de abajo que veis translúcido también es una biosilicona. Y ahora os voy a enseñar, bueno, yo siempre lo comunico así. Estas son los materiales, o sea, las propiedades que yo testo de los biomateriales, las que yo puedo testar a mano. Por ejemplo, la translucidez, en este caso es opaco, no es translúcido. La elasticidad, en este caso tiene un poco. El olor, no tiene por qué ser un mal olor, pero huele. Hay algunos materiales que son neutros, estos tienen un poco de olor. Como digo, no tiene por qué ser malo. Es muy flexible y es muy resistente, a mi criterio. Yo tengo pues eso, mis baremos y después cuando quiero elegir un proyecto con el que trabajar, digo, vale, este material me sirve o este material no me sirve y lo voy viendo. Entonces os voy a hacer un poquito para que veáis. No voy a entrar mucho en detalle, pues porque son todos, cada uno tiene sus propias propiedades, pero así veis la foto. Y después tengo los materiales que también si queréis los podéis tocar. Voy a ir eso un poquito, dejo un ratito para que lo miréis, pero voy pasando. Este, por ejemplo, es el que os había dicho. Yo también, por ejemplo, guardo el color que me ha salido del barro y para poder compararlo mejor con luego cómo queda en el biomaterial. Como veis, es bastante diferente. O sea, lo que se ve en los cuadraditos es el tono de cómo es el color en polvo y después el material, pues veis que es que no es el mismo color. Este, por ejemplo, ya es un material que es rígido. Todos los que habéis visto hasta ahora eran flexibles y este ya no es tan flexible y es bastante más rígido. Este también, cada uno en su... Unos son más, otros son menos. Cada material es diferente y entonces tiene sus propias propiedades. Este, por ejemplo, es el que antes me he parado y os he dicho lo del color. Mirad, aquí es otro color y es el mismo barro. Entonces, cada receta le da un tono diferente. Este, por ejemplo, es una receta nueva que yo no había probado hasta ahora. Y este es muy rígido, pero también es translúcido. No sé si podéis verlo, pero es un poco translúcido y se ven los dedos. Entonces, por ejemplo, este material podría ser una pantalla de lámpara, por ejemplo, porque eso es rígido, pero también es translúcido. Entonces, según cómo se trabaje luego, cuando tú haces una muestra pequeña como esta, bueno, es así. Pero cuando quieres llevarlo a una escala de otro tipo de proyecto, un producto, siempre tienes que ajustar y siempre tienes que poder adaptar el proceso al material que quieres crear. Porque si tú quieres hacer una plancha muy grande,
cómo has cocinado los materiales, se cocinan. Cómo has cocinado el molde que has utilizado, cómo lo secas, todo afecta a la hora en la que luego quieras tú llevar a cabo ese proyecto. Todo cambia, en cuanto empiezas a cambiar los procesos, todo se empieza a complicar. Y este ya es el último, este es más translúcido, este es el que os he dicho que era una biosilicona. Este, por ejemplo, también podría ser una pantalla de lámpara, incluso podría tener cierta tensión porque este es flexible y además es elástico. Bueno, elástico, tiene cierta elasticidad. Para mi criterio, el que utilizo yo, bastante. Entonces podría utilizarse como una pantalla de lámpara que no es rígida, sino que es más flexible. Y no sé si he hablado muy rápido o no, pero bueno, este es el final, creo que he hablado muy rápido. Os pongo esto es una escultura, para que veáis que los biomateriales se pueden usar para diseño, pero también se pueden usar en otros ámbitos como el arte. Esta escultura es anterior a Miss Clacy, es de 2022 y forma parte de la colección andante en la que se te entrega una horma de zapato y tú la intervienes. Entonces, yo en su momento me inspiré en el refranero tradicional y quería buscar pues, una frase que tuviese que ver con barro y zapatos o calzado. Entonces, todo lo que encontré era algo bastante... pues tenía connotaciones negativas hacia el barro. Casi todos los refranes que llevan la palabra barro son negativos hacia el barro. Y, por ejemplo, en el que yo me inspiré fue... como no son tuyos los zapatos, tiras por el barro. Entonces, claro, yo dije, pues pobre barro, ¿no? Y entonces le hice un zapato de barro. Este material, pues bueno, como podéis ver, se puede trabajar de forma modular. Este es vegano, por ejemplo, está hecho con agar. Y como veis también tiene remaches. Entonces, no es un zapato útil, es una escultura que se va a ir degradando con el tiempo, pero al final es un poco... darle la vuelta a ese barro que siempre está pisándose, siempre está como en un mal lugar y ponerlo en otro sitio. Y bueno, al final eso, o sea, yo lo he visto tanto, el barro pues se le da una connotación a veces negativa, a mí me parece muy triste, y es justo todo lo contrario que yo hago en Miss Clacy. Yo intento poner en valor las arcillas porque al final yo creo que se pueden convertir o transformar en cosas que podemos o todavía no podemos imaginar. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Y bueno, os pongo aquí mi contacto. No sé si tenéis preguntas. Dime. Sí, los biomas... Ah. Sí. Hola. Por ejemplo, ¿cómo lo haces? O sea, tú preparas el agar-agar y simplemente introduces una cantidad de arcilla y esperas, o sea, la sitúas en molde. Sí, mira, los bioplásticos, esto en concreto son lo que catalogaríamos bioplásticos. Se utiliza un biopolímero que puede, o sea, normalmente viene de suplementos alimenticios. Viene gelatina, agar, puede ser chitosan, puede ser goma santana, puede ser maicena. Son alimentos que luego se hacen gel o gelatina y entonces esa es como la base. Se utiliza la glicerina para darle flexibilidad. La glicerina también es natural. Y después se le utiliza como solvente el agua. Y yo en mi proyecto, pues yo lo que hago es como relleno, utilizo el barro. Entonces yo tengo diferentes, todo se cocina en una cazuela y después se pone en un molde. ¿De qué material el molde? ¿De qué material el molde? ¿Se pega? ¿No tiene que ser antiadherente, porque si es poroso se pega. Entonces puede ser un metacrilato, puede ser una bandeja de plástico, puede ser un plato. ¿Un molde de silicona podría ser? Sí, también. O sea, también depende de los biomateriales. Cuando tú vas trabajando vas viendo qué te viene mejor a los tuyos o no. Yo, por ejemplo, tengo los míos. Luego también los materiales se pueden cortar en la láser, se pueden grabar. También puedes grabar los moldes y los materiales cogen el registro de abajo. Entonces, al final tiene muchísimas posibilidades y la cosa es ir adaptando tus procesos a cómo trabajas tú.
mezclado, pues el acabado que vemos ahí es el que queda cuando lo has puesto en el molde. O sea, Sí, cuando sí, pones sí. el molde ese es el acabado. Y así acaba seco. Que luego si queréis os los saco porque antes había una mesa pero ya no, entonces no los he sacado. Pero ahora si queréis cuando acabemos os los enseño. Gracias. ¿Qué vida útil tiene? A ver, los biomateriales, mira, eso no lo he dicho. Un biomaterial tiene como premisa que si tú lo dejas en un ambiente, nosotros le llamamos, bueno, son unos, si tiene humedad y tiene clima adecuados, en en unas condiciones concretas, se va degradando si tú lo dejas, por ejemplo, en el jardín. Pero si tú lo tienes en interior, los biomateriales pueden durar años. Si tú lo tratas bien, si tú lo cuidas, pueden durar años. Claro, los que son flexibles tienes que poder, o sea, por ejemplo, se tienen que testar en laboratorio. Si tú vas a hacer ropa con ellos o un bolso que tiene mucha tralla, si se usa, claro, al final todo eso es fricción, todas esas cosas tienen que ser testadas en un laboratorio, pero como todos los materiales. Luego tienen, por ejemplo, un abrigo de cuero, tú no lo lavas. Entonces, estos biomateriales, por ejemplo, no se pueden lavar tampoco. Tienen como, yo creo que cuando los biomateriales salgan al mercado, tienen que tener una etiqueta, pues como las que tienen toda la ropa. No ponerlo cerca del calor, no lavar con agua caliente, por ejemplo, ese tipo de cosas. Al final, como digo, si tú quieres deshacerte de él, debería tardar unos 90 días en deshacerse en la naturaleza. Pero si tú lo quieres cuidar y lo tienes en tu casa, tardará muchísimo. ¿Y se puede bizcochar? La cosa es que yo, bueno, soy ceramista, entonces si lo cueces, yo por ejemplo trabajo con la arcilla, porque cuando lo devuelvo a la naturaleza, vuelve a la tierra como arcilla. Si yo lo cociese, volvería a la tierra como cerámica. Entonces ya no es la misma materia, la cerámica dura miles de años. Entonces la idea es que vuelva como lo menos pues, dañino para el... ¿Pero tiene posibilidades de bizcochado o no? Lo que es el biomaterial se desharía porque los materiales no pueden llegar a esas temperaturas. O sea que no porque bizcochar es 900 grados. O sea, 700, 800, bueno. Pero sí, o sea, pasaría a ser cerámica. Entonces, de primeras, se cocinan en una cazuela, no sé si lo he dicho. O sea, se cocina como la cocina. Y sigue siendo arcilla, por eso mantiene el color del principio, porque si se cociese, prácticamente estos serían rojos todos. Estoy pensando.